Bien, hoy sí vamos a iniciar. Lo que vamos a discutir es este trabajo, la dinámica de las identidades en El Salvador, que prácticamente da un panorama teórico y empírico de lo que es la construcción de las identidades en El Salvador. ¿Verdad? Sabemos que no es una única identidad, son diversas identidades y estas identidades están interactuando entre sí. Importante tener claro el concepto de identidad porque me parece que en estos momentos hay mucho uso del concepto de identidad, pero en realidad no se entiende lo que es la identidad. La gente habla de la identidad en el sentido amplio del término, pero no tiene un concepto, no tiene un concepto. Y entonces fácilmente se derivan hacia elementos culturales, básicamente el culturalismo, que es lo más sencillo, ¿verdad? Decir, qué sé yo, que la identidad tiene que ver con determinado tipo de vestimenta o con determinado tipo de lenguaje o con una determinada danza. Entonces se van básicamente hacia elementos culturales o incluso peor, muchas veces se deriva en elementos de carácter racial, de lo cultural se deriva hacia símbolos de carácter racial, como el hecho de tener el pelo colocho, y eso es símbolo de una identidad negra, o el tener la nariz achatada también se constituye en símbolo de identidad negra. Sin embargo, estos son elementos en realidad, como diría Freddy Barth, resultado de las relaciones sociales, ¿verdad? Son elementos secundarios que se derivan de las relaciones sociales. El elemento, pues, central, en realidad son las relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Y la cultura es un resultado, un producto de las relaciones sociales, un producto muy importante, un resultado muy importante, pero no es para ponerla por delante. No es para ponerla por delante. Hemos visto que Roger Bastide, el sociólogo francés Roger Bastide, nos hace ver, y no solo Roger Bastide, también Theodor Adorno, la Escuela de Frankfurt, nos hace ver que el color de la piel y los símbolos biológicos en realidad tienen que ver con un momento histórico determinado. Es en un momento histórico determinado que se constituyen en símbolo de identidad, no antes, ¿verdad? Entonces, no siempre el color de la piel fue un símbolo de identidad, sino que en un momento determinado, siglo XVI, adquiere relevancia y ahora adquiere muchísima relevancia, ¿verdad? Muchísima relevancia. Al grado que incluso se quieren determinar razas en función del color de la piel o el tipo de pelo o el tipo de nariz, cuando en realidad no son razas, porque todos estamos mezclados. No hay razas en realidad. Lo que hay son grupos étnicos, cuya identidad se construye socioculturalmente, cuya identidad se construye a partir de una relación social entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Y a partir de ahí se construye un universo simbólico y un universo también de relaciones sociales intralupales, ¿verdad? Esta es la base de la identidad. Y ahí pueden tomarse símbolos biologicistas para representar la identidad. Se pueden tomar símbolos biologicistas como una manera de representación de la identidad.
Pero esos símbolos biologicistas, como el color de la piel, como el tipo de pelo, como el tipo de nariz, son símbolos que se toman en un momento determinado. Es decir, hay que historizar la identidad. La identidad no es algo dado así nomás. La identidad se va transformando en la medida que se va transformando la sociedad. Entonces, los símbolos biologicistas, en un momento dado, adquieren relevancia. En un momento dado, adquieren relevancia como símbolos de identidad. ¿Cuáles son los símbolos de identidad? Ya lo diría Fredrik Barth. Los símbolos de identidad pueden ser cualquier elemento puede ser símbolo de identidad. Cualquier elemento puede ser símbolo de identidad. Siempre y cuando los sujetos sociales lo tomen como relevante en la construcción de su identidad. Cualquier elemento puede ser símbolo de identidad si y solo si los sujetos sociales lo toman como relevante en la construcción de su identidad. Entonces, el elemento seleccionado se constituye en un símbolo de identidad. Y cualquier símbolo puede dejar de ser símbolo de identidad. Y por supuesto que eso incorpora determinada transformación, pero cualquier símbolo puede dejar de ser símbolo de identidad y eso no quiere decir que la identidad se pierda. La identidad no se pierde, no es un lapicero que se vaya a perder. La identidad se pierde cuando ya no existe el grupo. ¿Verdad? Cuando ya no existe el grupo, entonces ya no hay identidad. Pero mientras el grupo esté vivo, la identidad también está viva. A nosotros los salvadoreños nos quitaron el colón. Nos quitaron el colón. Y nos impusieron el dólar. Que por cierto no fue a través de un acto democrático. Fue impuesto por la fuerza. ¿Verdad? Nos quitaron el colón y nos impusieron el dólar. Pero nosotros seguimos desarrollando nuestra identidad. Por supuesto que eso trajo transformación, ¿verdad? Pero seguimos desarrollando la identidad. Allí en los seminarios de investigación he visto que hay alguien que está trabajando el tema de la moneda. La moneda efectivamente es un símbolo de identidad muy importante. Las monedas nacionales. Pero, como todo símbolo de identidad, no es indispensable. Como todo símbolo de identidad puede ser sustituido. Bueno, como todo símbolo de identidad puede ser sustituido. ¿Quiénes sustituyen los símbolos de identidad? Los sujetos sociales. Los sujetos portadores de identidad. Esos son los que los sustituyen. Los sujetos portadores de identidad. Bien, una cosa son los discursos explícitos sobre la identidad y otro el sentido profundo de la identidad, ¿verdad? Y aquí nos metemos a esta oposición entre racionalizaciones conscientes y pensamiento preconsciente. ¿No? Acuérdense los tres niveles que hemos establecido, ¿verdad? El nivel propiamente, el nivel de la estructura, que tiene que ver con relaciones de asociación y oposición, en realidad son relaciones formales. El discurso y la acción explícita, que tiene que ver con las racionalizaciones conscientes, y los valores y normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos, que tienen que ver con el pensamiento preconsciente. Claro que estamos hablando de valores y normas sociales consuetudinarios, no de valores y normas sociales ideales, porque estos sí están en el pensamiento consciente. Pero hay otros valores y normas sociales que gobiernan nuestra vida, de los cuales no somos totalmente conscientes. Y entonces esos están en el nivel de pensamiento preconsciente.
A veces los sujetos sociales no pueden formular en qué consiste su identidad. Ustedes van y le preguntan a la gente, mire, ¿cómo definiría usted la identidad salvadoreña? Ay, híjole, la verdad es que nunca me había puesto a pensar. ¿O cómo definiría su identidad indígena? No sé, la gente vive su identidad. La identidad, por supuesto que hay un discurso consciente de la identidad que muchas veces no coincide con el sentido profundo de la identidad. Ya nos lo decía Franz Boas, desconfiemos de las racionalizaciones conscientes, porque las racionalizaciones conscientes muchas veces no corresponden al significado profundo de los símbolos. Lo dice Franz Boas, lo dice Marx también en su famosa relación de esencia y apariencia. La apariencia no solo oculta la esencia, sino, no revela la esencia, sino que además la oculta, ¿verdad? Además la oculta. Y Lévi-Strauss con la idea, pues, de la estructura manifiesta y la estructura profunda, lo mismo, la estructura manifiesta muchas veces desvía el significado de los símbolos. Entonces, en ese sentido, la identidad, en realidad, en sus significados más profundos, se encuentra a nivel de pensamiento preconsciente. Se encuentra a nivel de pensamiento preconsciente y eso hace que muchas veces los sujetos sociales, los sujetos portadores de identidad, no puedan formular conscientemente en qué consiste su identidad. Sin embargo, la viven. Sin embargo, la viven. Cuando El Salvador juega contra México, por ejemplo, en el estadio, la gente está gritando a favor del Salvador. Y nada nos causa más placer que ganarle a México. Aunque no vayamos al Mundial, no importa, pero le ganamos a México. Ahí que estamos reflejando las relaciones de oposición y conflicto. En este caso, entre El Salvador y México. Ya vamos a ver cómo los valores y las normas sociales profundas, consuetudinarias, tienen que ver con las relaciones sociales. Las relaciones sociales están condicionando el tipo de contenido que construimos para construir nuestra identidad, ¿verdad? Tipo de contenidos que construimos para representar nuestra identidad. Bien. Partamos primero de algunas concepciones falsas sobre la identidad, hay que decirlo. Hay una serie de concepciones falsas sobre la identidad, las cuales tenemos que combatir, porque están muy arraigadas. Una es esta, la identidad cultural asociada con rasgos raciales. Falso. La identidad cultural no está asociada con rasgos raciales. No hay razas, vuelvo a repetir, no hay razas. Todos estamos totalmente mestizados. Todos estamos totalmente mestizados, ¿verdad? Los antropólogos físicos, algunos dicen que tenemos un origen único en África, otros hablan de orígenes múltiples, al menos 3 en África, en Europa y en Asia. Sin embargo, cualquiera de las dos teorías que tomemos, definitivamente que el proceso de mestización biológica y cultural avanzó muchísimo. Avanzó muchísimo. En estos momentos, desde el más blanquito hasta el más morenito, es mestizo. Desde el más blanquito hasta el más morenito, es mestizo. Me recuerdo de la investigación de una colega de la Universidad de Calgary, Canadá, que estaba haciendo su investigación sobre los tipos de sangre de la población indígena maya de Quintana Roo. Quintana Roo queda en la península de Yucatán, ¿verdad? Y es una zona
en donde tuvo poco impacto, digamos, del hombre blanco, ¿verdad? Poco impacto del hombre blanco. Se desarrolló a mediados del siglo XIX este conflicto entre indígenas y ladinos, en donde en un primer momento, pues, lo que se llama la guerra de castas, está muy mal puesto el nombre, un conflicto interétnico entre indígenas y ladinos. El movimiento en un primer momento fue descabezado, pero después apareció la cruz parlante. Apareció la cruz parlante, una cruz que hablaba y que unificó a las comunidades mayas, ¿verdad? Y prácticamente llegaron a sitiar la ciudad de Mérida. Llegaron a sitiar la ciudad de Mérida. Tanto que a los ladinos de Mérida se les quitó las ganas de independizarse de México, porque se estaban independizando de México, pero ante el peligro, la amenaza de las poblaciones mayas, pidieron refuerzos al Estado mexicano, al ejército mexicano, y pues obviamente ya no se independizaron. Los mayas, como eran campesinos, llegó la época de la cosecha, básicamente regresaron a sus comunidades a recolectar, ¿verdad? Dejaron pues el conflicto, y la decisión del Estado mexicano fue ya no meterse con ellos, ya no meterse con ellos. Entonces ellos permanecieron, digamos, no aislados, pero sí separados de la sociedad ladina y mestiza mexicana, de la sociedad mestiza mexicana, ¿verdad? Por mucho tiempo. Esta colega se dio a la tarea de hacer análisis de tipos de sangre de la población maya de Quintana Roo. Todos los tipos de sangre le dieron mestizos, todos. Y si los indígenas de Quintana Roo todos los tipos de sangre le dan mestizos, con mucho mayor razón los indígenas de Guatemala, de El Salvador o de cualquier otra parte de América Latina. Es decir, todos somos mestizos. Y no hay que confundir el concepto de raza con el uso político de la raza. Ahora hay un uso político de la raza, que por cierto viene de los negros de los Estados Unidos. Ellos se definen como raza. Somos raza, dicen. Y los académicos erróneamente han tomado ese concepto, ¿verdad?, en un intento de identificarse con los grupos oprimidos, con los negros, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y además extienden el concepto de raza ya no solo a los negros, también a los latinos. Eso es todavía más complicado, porque entre los latinos sabemos una diversidad, digamos, de tipos biológicos muy grande. En el grupo hispano, que ellos le llaman, los latinoamericanos americanos, hay desde gente muy blanca hasta gente muy morena. Entonces, pero ellos extienden el concepto en un intento de identificarse con el grupo negro, que es un grupo oprimido, ciertamente, en los Estados Unidos. Este es un problema muchas veces del investigador, ¿verdad? La sobreidentificación con el sujeto en estudio. La sobreidentificación con el sujeto en estudio, ¿verdad? Y aquí, yo digo, tiene que haber una relación más dialéctica entre el discurso de los sujetos sociales y el discurso del investigador. Tiene que haber una relación dialéctica entre el discurso de los sujetos sociales y el discurso del investigador. O lo que en antropología se diría entre el discurso émico y el discurso ético. Entre el discurso émico y el discurso ético. Y la última palabra la tiene el investigador, no la tiene el sujeto social.
No porque el sujeto social diga que somos raza, entonces somos raza. Pues no, no son raza, son grupo étnico. La construcción de su identidad es una construcción sociocultural. La construcción de su identidad es una construcción sociocultural. Y también los negros son mestizos. Bueno, entonces, no son razas, son grupo étnico. Ahora, sí podemos hablar de procesos de racismo o de racialización, que es el concepto, digamos, más contemporáneo, el concepto de racialización. Racismo, ¿por qué hay racismo? Porque se percibe las relaciones sociales y las jerarquías sociales como constituidas por grupos que tienen características biológicas distintas. Fíjense que entonces el fenómeno es de carácter simbólico, no es físico. El problema es cuando lo simbólico se pasa a lo físico. Hay diferentes instancias, por eso es que sí es importante, si bien tomamos el concepto de totalidad, reconocer que hay diferentes instancias. Bueno, lo simbólico es una instancia que interactúa dialécticamente con la estructura social, pero no hay que confundirla. Bueno, entonces sí hay racismo porque se percibe, óigase bien, se percibe, se interpreta las diferencias sociales como diferencias biológicas. Se percibe que las relaciones sociales están constituidas por grupos con características biológicas distintas. Y las jerarquías sociales están constituidas por grupos con características biológicas distintas. Eso físicamente no es cierto. Es cierto simbólicamente y socialmente. Es cierto socioculturalmente. ¿Verdad? Entonces, sí hay racismo porque se percibe que los grupos que ocupan los peldaños más bajos de la estructura social tienen características biológicas particulares que los ubica en un estado de inferioridad. Pero eso es un fenómeno sociocultural, vuelvo a insistir. Y de la misma manera, ahora más actualmente, se ocupa el concepto de racialización. ¿Qué quiere decir racialización? Que se perciben las relaciones sociales como si fueran constituidas por grupos biológicamente distintos. Es decir, como que si estuvieran constituidas por razas, aunque realmente no son razas, pero aunque físicamente, digamos, no son razas, pero se les concibe como que si fueran razas. Entonces se da un proceso de racialización. Y eso hace que las relaciones sociales sean más rígidas, las estructuras sociales sean más rígidas y la movilidad social experimente obstáculos para poderse desarrollar, para poderse desenvolver, ¿verdad? Es decir, la movilidad social también se ve obstaculizada porque se percibe que los grupos que ocupan los diferentes estratos de la sociedad, estratos y clases sociales, son grupos con características biológicas diferentes. Y los que ocupan los peldaños más bajos, pues obviamente tendrán características biológicas inferiores, de calidad inferior a los que ocupan los peldaños más altos. Pero eso es un fenómeno sociocultural, no es un fenómeno físico. Entonces, la identidad cultural no se define por rasgos raciales. Eso, digamos, es la primera característica.
La segunda característica, la identidad cultural no se define por un inventario de rasgos culturales. Del modelo biologicista, del paradigma biologicista, nos pasamos al culturalista, ¿verdad? Al culturalismo. Y en el culturalismo lo que tenemos es identificar la identidad con un conjunto de elementos culturales, con un inventario de rasgos culturales, que la mayoría de las veces tiene que ver con rasgos de carácter tradicional, ¿verdad? Se construye lo tradicional. Entonces, qué sé yo, la identidad de un pueblo puede estar asociada con una danza determinada, con determinado tipo de vestimenta, etcétera, ¿no? Es decir, con elementos culturales aislados, en realidad. Muchas veces se hace un listado de elementos culturales. El problema con esto son dos. En primer lugar, que la cultura es dinámica, es cambiante, y entonces se hizo el listado de elementos culturales, pero resulta que el libro se lo publicaron 5 años después y ya hay elementos culturales que ya no simbolizan identidad o que ya no son trascendentes para la identidad del pueblo, ¿verdad? Y hay elementos culturales nuevos. Los elementos culturales en ese sentido van cambiando. Elementos culturales que ahora los concebimos como foráneos pueden ser en otro momento dado tomados como propios, ¿verdad? Tomados como propios. Nunca se me olvida, por ejemplo, el tema del rock, sobre todo en el movimiento revolucionario. El rock era considerado una música imperialista. Era considerado una música imperialista. Y por tanto rechazada. Ahora, por ejemplo, el rock más bien es un símbolo de identidad para muchos jóvenes. Ahora es un símbolo de identidad para muchos jóvenes. Entonces los elementos culturales van cambiando. Van cambiando. Entonces un inventario de rasgos culturales no nos sirve porque, para empezar, hay que decir que ese inventario corresponde a un momento histórico determinado, ¿verdad? Corresponde a un momento histórico determinado. En realidad, ya vamos a ver, la base de la identidad son las relaciones sociales. Y el otro elemento es que en el nivel cultural, lo que se verifica es un entrelazamiento dialéctico de lo tradicional con lo moderno. Han habido, si quieren, dos posiciones. Una, la posición folclorista, la idea de que la identidad se relaciona con lo tradicional, y en la medida que los elementos tradicionales van desapareciendo, entonces desaparece la identidad. En realidad, incluso se habla de un proceso de desculturización. La verdad es de que la identidad no puede desaparecer, ni tampoco la cultura puede desaparecer. Como diría Clifford Geertz, somos seres culturales por naturaleza. Somos seres culturales por naturaleza. Si desaparece la cultura, no sé, nos volvemos chimpancé, digo yo. Bueno, para poner el pariente más cercano, ¿no? Nos volvemos chimpancé. Pero el ser humano, desde que es Homo sapiens sapiens, tiene cultura. La cultura no nos llega como un añadido. La cultura es parte de la naturaleza humana. Y lo mismo la identidad. La identidad, en la medida en que existe un grupo, tiene identidad. ¿Cómo se define la identidad?
Ya eso lo vamos a discutir precisamente en esta charla, porque muchas veces se dice que no hay identidad porque hay una identidad desvalorada, porque la identidad se define en términos negativos. Bueno, que se define en términos negativos, pues bueno, entonces hay una identidad desvalorada, pero hay identidad. Cuando estuve haciendo una investigación con FEPADE sobre el valor identidad, fui a Soyapango y en Soyapango me comenzaron a decir, no, mire, es que aquí no hay identidad. Aquí somos pobres. La gente trabaja en las fábricas y en lo que puede. Somos violentos. Bueno, entonces comenzaron a dar una serie de rasgos negativos de su identidad y obviamente lo único que se me vino a la mente es que ahí está la identidad. Hay una identidad desvalorada porque es un grupo que ocupa una posición baja en la estructura social de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces tiene que ver pues con su posición en la estructura social. Entonces, como decía, hay dos posiciones. La posición folclorista, la idea de que la identidad tiene que ver con rasgos culturales tradicionales, y la posición modernizante, la idea de que la modernidad barre con lo tradicional y construye sociedades nuevas. La verdad es que no se dio ni una ni otra. Lo que se dio fue un entrelazamiento dialéctico de lo tradicional con lo moderno. Y entonces vemos, por ejemplo, las fiestas patronales. Les puedo hablar de la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán en el año 2000, en donde hay una serie de actividades tradicionales. Sale la procesión en honor de Santo Domingo. Ahí al principio va la música de pito y tambor con los historiantes, luego va el conjunto de cuerdas, después del conjunto de cuerdas va la banda de la Policía Nacional, y esa procesión llega a la casa de la cofradía, pero cuando termina la procesión, en cosa de 5 minutos, la gente se desplaza a la feria y ahí hay música pop a todo volumen. Ahí ponen música pop a todo volumen. Y hay maquinitas también, hay juegos de maquinitas, ¿verdad? Juegos de maquinitas, ruedas, juegos de maquinitas, música pop. Y en la noche se da el baile tradicional, que es un baile con música pop también, ¿verdad? Ahí básicamente en el año 2000 estaba la YouTube discoteca, y al día siguiente ya la misa tradicional, ¿verdad? Entonces hay en realidad un entrelazamiento dialéctico de lo tradicional con lo moderno, ¿verdad? Siempre en las fiestas patronales hay este baile con música pop a volúmenes muy altos, ¿verdad? Que por cierto hasta le golpea a uno, no se da cuenta que el sonido es físico, ¿verdad? Le golpea. Pero también hay una serie de actividades tradicionales, como en el caso de Santo Domingo, la danza de moros y cristianos, las procesiones, el torito pinto, etcétera, ¿no? Este entrelazamiento dialéctico entre lo tradicional y lo moderno es lo que está constituyendo el universo cultural de la identidad sociocultural, ¿verdad? De la identidad sociocultural. Entonces, no podemos tampoco basarnos la identidad en una especie de inventario de rasgos culturales. Y como reacción a estas dos posiciones surge una tercera posición, la idea de que la identidad cultural tiene que ver con la posición social. Esta posición es fuerte porque efectivamente
la posición social es un elemento clave en la constitución de la identidad. En el caso de los grupos indígenas, ya que hemos estado hablando de Santo Domingo de Guzmán, en el caso de los grupos indígenas, por ejemplo, los grupos indígenas normalmente ocupan los peldaños más bajos de los municipios o distritos ahora, ¿verdad? De los municipios o distritos en los cuales se encuentran. Como tendencia, a pesar de que, por supuesto, ha habido todo un proceso de urbanización, etcétera, pero los grupos indígenas de América Latina siguen siendo mayoritariamente campesinos, ¿verdad? Mayoritariamente campesinos. Y ocupan los estratos más bajos de la estructura social. Son incluso discriminados por los campesinos mestizos o ladinos de la localidad. También en el caso de las migraciones, los salvadoreños americanos normalmente son los salvadoreños pobres, ¿verdad? Son los salvadoreños pobres. Lo que están construyendo la cultura salvadoreño-americana básicamente son los salvadoreños pobres. Y también se ubican en los estratos más bajos de la estructura social de los Estados Unidos, Canadá u otros países del mundo. Entonces, la posición social siempre es importante. Hay un libro muy importante de Ricardo Isabel Pozas Arciniega, de México, que se denomina El indio en las clases sociales mexicanas, el indio en las clases sociales de México. Es muy interesante porque hace este entrelazamiento entre el grupo étnico y la clase social. Lo mismo en el caso de los Estados Unidos. Los negros, por supuesto que hay negros que tienen mucho dinero, etcétera, pero el grueso de la población negra se ubica en los estratos más bajos, en las clases y los estratos más bajos de la sociedad estadounidense. También los latinos y otros grupos étnicos. Y los blancos ocupan una posición, digamos, de supremacía, ¿verdad? En la estructura social estadounidense. Entonces, la clase social y el estrato siempre están condicionando la identidad, pero no lo condicionan en su totalidad. Es decir, es cierto que los salvadoreños americanos son los salvadoreños pobres, los sujetos, digamos, son sujetos pobres que ocupan los peldaños más bajos de la estructura social de los Estados Unidos. Pero no todos los pobres de Estados Unidos son salvadoreños americanos. Hay mexicanos americanos, hay negros, hay orientales, hay de origen árabe o del Medio Oriente. Entonces, no todos los pobres tienen una identidad salvadoreño-americana. Y lo mismo podemos decir, la mayoría de los indígenas son campesinos, es cierto, pero no todos los campesinos son indígenas. Hay campesinos mestizos y ladinos. Y quizás en eso una crítica al doctor Alejandro Dagoberto Marroquín, que identificó muy directamente lo indígena con lo campesino. No totalmente. Entonces, digamos que si bien la posición social es importante en la construcción de la identidad, no agota el fenómeno de la identidad. No agota el fenómeno de la identidad. Entonces, si hemos dicho que la identidad cultural no está definida por rasgos raciales, tampoco por un inventario de rasgos culturales y tampoco por la posición social únicamente, entonces, ¿cómo se define la identidad cultural? Una buena pregunta. Bueno, la identidad sociocultural se define por relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros.
Es decir, básicamente es una relación social entre nosotros y los otros, o los otros y ellos, también se dice en inglés. Es una relación social entre nosotros y los otros lo que está constituyendo la identidad. La identidad en ese sentido es producto de la interacción social cotidiana e incluye procesos económicos, políticos y simbólicos. En ese sentido, la base de la identidad en realidad es esto, las relaciones de oposición y conflicto. A partir de ahí se construye el universo de relaciones sociales intragrupales y también se construye el universo cultural o simbólico, ¿verdad? Pero, como diría Freibart, la cultura es un derivado de las relaciones sociales. En el caso de El Salvador es muy interesante, por ejemplo, el caso de los grupos indígenas en El Salvador, que los grupos indígenas en El Salvador hablan español y no tienen, tienen muy pocos rasgos culturales que ustedes puedan identificar como indígenas. La vestimenta normalmente es utilizada en los rituales, igual que la lengua en ocasiones, ¿verdad? Y sin embargo hay una identidad bien definida. Y uno dice, ¿por qué? Yo he estado en Cacaopera, he estado en Izalco, he estado en Santo Domingo de Guzmán. En todos estos lugares la identidad es muy clara, muy definida. Y la división entre ladinos e indígenas también es muy definida. Ladino se le dice en El Salvador a el mestizo local, el mestizo que vive en los municipios o en las localidades donde hay presencia indígena. Entonces, es muy definida la identidad. ¿Y por qué? Por la interacción social cotidiana, simplemente, por la interacción social cotidiana. Eso es lo que está definiendo la identidad, ¿verdad? La identidad no es producto del aislamiento, es un producto de la interacción. Y muchas veces cuando estamos interactuando con el otro, reafirmamos nuestra identidad. Hay un proceso un poco contradictorio porque por una parte se homogeniza la cultura, porque estamos interactuando con el otro, se homogeniza la cultura, pero se refuerza la identidad. ¿Por qué? Por esta interacción social cotidiana, ¿verdad? Entonces, en el caso de los grupos indígenas, yo les decía, bueno, aquí prácticamente en la zona pacífica de Centroamérica, en el Pacífico centroamericano, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el Pacífico náhuatl de Centroamérica, se desarrolla un proceso de aculturación bastante fuerte. Aculturación entendido por el cambio cultural provocado por la interacción entre dos o más grupos étnicos, en donde hay uno o dos que tienen el poder. Entonces, hay un proceso de aculturación que se da básicamente en la costa pacífica de Centroamérica, ¿verdad? Y esto en El Salvador es reforzado por la matanza de 1932, ¿verdad? En donde se desarrolla un levantamiento indígena campesino bastante importante, que es sofocado con lujo de barbarie, y eso, pues, los grupos indígenas quedan subyugados, digamos, al poder mestizo y ladino de El Salvador. El Salvador se define como una sociedad mestiza. A mediados del siglo XX prácticamente se le da la espalda a los grupos indígenas
al grado que los grupos indígenas dejan de denominarse indígenas. Dejan de denominarse indígenas. Y mucha gente dijo, desapareció la identidad indígena. No desapareció, porque la interacción entre nosotros y los otros, entre un grupo y otro, se siguió desarrollando. Ya no se denominaban indígenas, pero eran dos grupos que se distinguían. Luego viene ya el conflicto político-militar, se organiza la primera organización indígena de carácter nacional, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, y entonces dice la gente, aparecieron los indígenas. No, no aparecieron, no aparecieron. Nunca habían desaparecido. Eso es lo que pasa. Nunca habían desaparecido. Sencillamente no manifestaban su identidad por rasgos culturales manifiestos. No manifestaban su identidad, no expresaban su identidad por rasgos culturales manifiestos. Pero ellos mantenían efectivamente su identidad. Ellos seguían desarrollando, más bien mantener es un concepto un poco conservador, ellos siguen desarrollando su identidad. Básicamente a través de sus relaciones sociales. Básicamente a través de sus relaciones sociales. De las relaciones entre el nosotros y los otros. ¿Verdad? Ya no centrado en rasgos culturales manifiestos, aquellos rasgos que muchas veces los grupos dominantes quieren ver. Entonces, pero este fenómeno en realidad no es solo de los grupos indígenas de El Salvador, de Guatemala y Nicaragua. Estoy hablando de la costa pacífica de Nicaragua, del área náhuatl, de Guatemala, estoy hablando de la costa pacífica de Guatemala, del área náhuatl, ¿verdad?, de Guatemala. También se da, por ejemplo, en el caso de Canadá y de Estados Unidos, ustedes ven un montón de gente blanca caminando, pero en realidad los blancos también tienen sus propias identidades, ¿verdad? También tienen sus propias identidades. En Canadá, por ejemplo, era muy importante los alemanes canadienses, que eran gente con mucho poder y que tenían relaciones de solidaridad y ayuda mutua muy importantes entre ellos. En Chicago son muy importantes los polacos. También tienen, bueno, una serie de actividades económicas y sociales propias de ellos, ¿verdad? Y claro, uno los ve en la calle y ve gente blanca. Nadie anda un rótulo aquí, tampoco los indígenas andan un rótulo aquí diciendo yo soy indígena. Pues no andan un rótulo, ¿verdad? Entonces, pero su identidad la siguen desarrollando y la siguen desarrollando a partir de la interacción social cotidiana. A partir de la interacción social cotidiana que establece, por supuesto, procesos económicos, políticos y simbólicos, y sobre todo establece una estructura de poder. Sobre todo establece una estructura de poder. Hemos dicho que la identidad se basa en relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Entonces, importante determinar quiénes son el nosotros y quiénes los otros. En el caso, por ejemplo, de los grupos indígenas, por hablarle de los indígenas de Santo Domingo de Guzmán, indígenas náhuatl de Santo Domingo de Guzmán, nosotros son los indígenas de Santo Domingo de Guzmán. ¿Y quiénes son los otros? Primero los ladinos, que son los mestizos locales, los mestizos de la localidad de Santo Domingo de Guzmán, que en su mayoría son ganaderos, o muchos de ellos son ganaderos, ¿verdad? Y son los que tienen el poder económico y político en Santo Domingo de Guzmán.
Luego los mestizos, que es la etnia dominante a nivel nacional. En el caso, digamos, de los salvadoreños en Calgary, que yo los he estudiado, nosotros obviamente son los salvadoreños calgarianos. ¿Y quiénes son los otros? Bueno, ahí están los anglo-canadienses, que son los que tienen el poder económico y político en Canadá y cultural. Y los chilenos canadienses. En el caso de Calgary, los chilenos calgarianos eran muy importantes, era un grupo muy importante. Casi siempre los latinos, cuando migran a los Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo, crean estas comunidades latinoamericanas, ¿verdad? Crean estas comunidades latinoamericanas. Y entonces allí se desarrollan, por supuesto, relaciones de solidaridad, pero también relaciones de oposición y conflicto. En el caso de los salvadoreños calgarianos era básicamente con los chilenos calgarianos, que los chilenos habían llegado un poquito antes que los salvadoreños, son más blancos que los salvadoreños y además tienen mejor educación. Se ubicaban en una posición ligeramente superior a la del salvadoreño. Y entonces esto generaba conflictos. Generaba conflictos, ¿por qué? Porque con el anglo-americano, el anglo-canadiense, perdón, no había conflicto porque el anglo-canadiense era el que detentaba el poder y ahí no se cuestionaba, era obvio. Pero el chileno canadiense no estaba tan claro de que fuera superior al salvadoreño. Y entonces allí sí la relación era más difícil y muchas veces incluso de carácter violento. Ojo, cuando hablamos de relaciones de oposición y conflicto no estamos hablando necesariamente de violencia. Muy importante esto, porque muchas veces conflicto se relaciona con violencia. No, el conflicto puede mantenerse en un estado latente, en un estado, digamos, no violento, pero eso no quiere decir que no exista, ¿verdad? Eso no quiere decir que no exista. También entre hombres y mujeres siempre hay conflicto, porque hay diferencias en la estructura del poder, lo cual no quiere decir que se estén dando de madrazos todo el tiempo, por supuesto que no, ¿verdad? Pero sí hay conflicto entre hombres y mujeres o entre las identidades políticas o en cualquier tipo de identidades religiosas también, ¿verdad? El conflicto se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, en la Semana Santa en Joya de Serén, una iglesia evangélica ocupó una calle por donde iba a pasar la procesión, la del Vía Crucis. Ocupó una calle y ahí hizo un culto. Esa es una forma de manifestar el conflicto. Obstaculizar las acciones del otro. En este caso, la oposición entre católicos y evangélicos, ¿verdad? O en Santo Domingo de Guzmán también el alcalde, en el año, se me escapa un poco la fecha, más o menos en el 2015, el alcalde era evangélico y entonces colocó las ruedas en una de las calles por donde iba a pasar la procesión en honor a Santo Domingo. Son formas de obstaculizar el desarrollo de las actividades, en este caso del grupo católico. Eso son manifestaciones del conflicto. Esas son manifestaciones de conflicto, ¿verdad? Entonces, el conflicto no siempre se manifiesta a través de los golpes, también se puede manifestar a través de diversas acciones que obstaculizan al otro grupo, ¿verdad? O, por ejemplo, la manera de etiquetarlos. Muchas veces los católicos se refieren a los evangélicos como locos, ¿verdad? Y los evangélicos, bueno, se refieren a los católicos como idólatras y otros tipos de calificativos que les ponen.
Bueno, esas son maneras como se caracteriza el conflicto, ¿verdad? En el área del fútbol, los del Águila son los indios, los de la Alianza son las maras, son los mareros, y los del FAS son los princesos. Bueno, son caracterizaciones de carácter negativas a través de las cuales se manifiesta el conflicto. En Los Ángeles, a los salvadoreños, a los latinos en general, a los hispanos, se les dice las cucarachas. Nosotros somos las cucarachas. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, siempre somos más, ¿verdad? Nunca nos logran eliminar. Entonces somos las cucarachas. Bueno, son caracterizaciones peyorativas, negativas, que se establecen en contra del otro, ¿verdad? De un grupo que se considera opositor al mío, ¿verdad? Un grupo que está en oposición al mío, ¿verdad? Y lo mismo nosotros muchas veces nos referimos a los hondureños como holgazanes, como haraganes, como se le ponen una serie de calificativos, porque los consideramos inferiores a nosotros. También el salvadoreño discrimina, en particular al hondureño y al nicaragüense que vienen a las cortas de café y les ponemos los caracterizamos negativamente. Los caracterizamos negativamente. Entonces, la manera como se manifiestan las relaciones de oposición y conflicto son múltiples. En las identidades políticas también, el hecho de referirse a los mismos de siempre. Los mismos de siempre son los corruptos, son los ineficientes, los que hicieron negocio de todo, ¿verdad? Son caracterizaciones de carácter negativas que tienen que ver con la construcción de las identidades. A partir de estas relaciones de oposición y conflicto, hay que siempre detectar pues, quiénes son quién es el nosotros y quiénes son los otros. Se crea el universo cultural. Se crean las relaciones sociales intragrupales, ¿verdad?, al interior del grupo, y también se crea el universo cultural. Este universo cultural tiene que ver con un nivel manifiesto, una cultura manifiesta, que es la que captamos a través de nuestros sentidos. La cultura manifiesta es ante todo la que captamos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Nosotros vemos una procesión, ¿qué vemos? Bueno, vemos gente caminando, vemos colores, oímos la música, oímos los cohetes. Esa es la cultura manifiesta, la que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. Pero también pero más allá de la cultura manifiesta, y eso es muy importante, hay que llegar a la cultura profunda. ¿Cuál es la cultura profunda? Tiene que ver con la estructura y sistema de valores y normas sociales. ¿Cómo vamos a desentrañar la estructura y sistema de valores y normas sociales consuetudinarios, es decir, no explícitos, a través de una acción interpretativa? No hay otra. A través de una acción interpretativa. Y aquí ya hemos platicado un poco en ese sentido, ¿verdad? Ya hemos platicado. Tenemos tres niveles. El nivel inconsciente, que básicamente son relaciones formales de asociación y oposición, al estilo 11001001, como trabajan todas las computadoras y los medios electrónicos. El nivel consciente, que es el discurso y la acción explícita, es decir, lo que captamos a través de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos. Y el preconsciente, que son las estructuras o sistemas de valores y normas sociales consuetudinarios.
Acuérdense que hablamos de estructura como el nivel más profundo y el sistema como el nivel más manifiesto, ¿verdad? Más específico, perdón, más específico, no manifiesto, no, que más bien el nivel más específico, ¿verdad? Que corresponde a un grupo, pues, social determinado. Ambas, tanto estructura como sistema, se refieren a un todo ordenado por partes, en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas, ¿verdad? La estructura es universal, el sistema es particular, tiene que ver con un grupo social determinado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar, por ejemplo, en un grupo de carácter identitario? Un sistema de valores y normas sociales, ¿verdad? Que es el sistema de valores y normas sociales más profundo que está condicionando la vida social cotidiana. Poco para no dejárselo así tan en abstracto. Bueno, yo trabajo un poco con esta fórmula matemática. A es a B, lo que C es a D, lo que E es a F. Aquí hay relaciones de asociación y de oposición. Hablando de los salvadoreños calgarianos, ¿verdad? Los salvadoreños de Calgary, esta es una investigación de 1991. Yo saqué estos valores. Los anglo-canadienses son a los salvadoreños calgarianos lo que el individualismo es al colectivismo, lo que la libertad es al control social. Ojo, cuando estamos hablando de valores, obviamente que estamos hablando de una cultura en particular, ¿verdad? Por tanto, los valores no son universales. Lo universal es el inconsciente. Los valores no son universales. Los valores corresponden a un grupo social determinado, en este caso a los salvadoreños calgarianos. Entonces, desde el punto de vista de los salvadoreños calgarianos, los anglo-canadienses son a los salvadoreños calgarianos lo que el individualismo es al colectivismo, lo que la libertad es al control social. En otras palabras, los anglo-canadienses están asociados con el individualismo y la libertad, mientras que los salvadoreños calgarianos se conciben colectivistas y basados en el control social. La oposición es anglo-canadiense, salvadoreños calgarianos, individualismo, colectivismo, libertad, control social. Estos valores están condicionando el comportamiento social cotidiano. A mí me lo decía un salvadoreño calgariano. No, hombre, me decía, eso de casarse con una anglo, no, las anglos son demasiado libres. Demasiado libres. Imagínese, le llega a las 3 de la mañana borracho, ¿qué hace usted? Y efectivamente, tanto en Canadá como en Estados Unidos, la tendencia, es que los anglos se casan con anglas, el blanco se casa con blancos, con blancas, el latino con latinas y el negro con negras, ¿verdad? El oriental con las orientales, como tendencia. Por supuesto que hay excepciones, pero esa es la tendencia. Entonces, estos valores están condicionando el comportamiento. El anglo-canadiense es considerado individualista y basado en la libertad individual. Y el salvadoreño calgariano, el colectivismo, es colectivista y está basado en el control social. Algo que también les molestaba a los salvadoreños en Calgary es el hecho de que, estoy hablando de 1991, que cuando ellos llegaron, sus hijos y sus hijas no llevaban uniforme. Estaban acostumbrados que en El Salvador todos los colegios tienen su uniforme, colegios, escuelas tienen su uniforme. Bueno, allá no tenían uniforme. Cada quien iba con la ropa que quería. Y eso, digamos, no era bien visto por parte de los salvadoreños calgarianos, porque los hace demasiado libres, decían ellos.
los hace demasiado libres. Bien. Si nos vamos a hablar de identidades religiosas, por ejemplo, les puedo leer aquí. Pándame la luz, Rosa. Gracias. Le puedo leer aquí un testimonio desde mi libro de Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango, ¿verdad? Hablando de los orígenes del movimiento revolucionario, la organización popular que yo recuerde, a través de la reflexión muchas veces de la Biblia, interpretaciones precisas de la Biblia y su realidad concreta, ¿verdad? No solo profundización del contenido en el sentido de las lecturas, sino algo solo superficial, ¿verdad? En que el Dios que está en los cielos y todo lo que hagamos en esta tierra lo tenemos ganado en el cielo, sino que más la interpretación precisa sobre la justicia, sobre qué quiere Dios con sus hijos y sobre la justicia que debe de existir no en el cielo, sino en la tierra. Entonces aquí pues tendríamos, no sé, ahí tengo muchos más testimonios, por supuesto, que nos vamos a quedar con este, y podemos establecer la siguiente relación, siempre basados en esta fórmula de A es a B, lo que C es a D, lo que E es a F. La opción preferencial por los pobres es al catolicismo tradicional, lo que el reino de Dios en la tierra es al reino de Dios en el cielo, lo que la transformación de la sociedad es a la preservación de la sociedad, lo que la justicia y solidaridad es a la injusticia y el egoísmo. Entonces, la opción preferencial por los pobres, por supuesto que esto desde el punto de vista de los semicampesinos revolucionarios de Huarjila y los ranchos, la opción preferencial por los pobres está asociado con el reino de Dios en la tierra, con la transformación de la sociedad, con la justicia y la solidaridad. Y el catolicismo tradicional, asociado con el reino de Dios en el cielo, con la preservación de la sociedad, con la injusticia y el egoísmo. Entonces tenemos aquí las oposiciones: opción preferencial por los pobres, catolicismo tradicional, reino de Dios en la tierra, reino de Dios en el cielo, transformación de la sociedad, preservación de la sociedad, justicia y solidaridad, injusticia y egoísmo. Bien. Entonces, de esta manera en realidad es como trabajamos los valores y las normas sociales consuetudinarias, es decir, profundas, ¿verdad?, en una cultura determinada. Y esto nos da esta oposición de lo propio y lo ajeno. Siempre hay un sentido de lo propio y un sentido del ajeno en un grupo. En ese sentido, sí critico a García Canclini, Néstor García Canclini, que dice que lo propio y lo ajeno se desdibuja. Lo propio y lo ajeno no se desdibuja. Si concebimos lo propio y lo ajeno como categorías dinámicas, se desdibuja si las concebimos como categorías esencializadas. Pero si las concebimos como categorías dinámicas, entonces siempre hay algo que definimos como propio y algo que definimos como ajeno. Bien. Valores y normas sociales con respecto a la relación que mantienen con otros grupos sociales de la misma naturaleza o al interior del grupo. Hay determinados valores y normas sociales que rigen el comportamiento del grupo como tal y que rigen también la relación de un grupo con otro grupo. Por ejemplo, entre judíos y árabes muchas veces la relación es difícil, ¿verdad? Y más bien no se considera adecuada una relación marital entre ambos. ¿Verdad? Lo mismo hablábamos, por ejemplo, de los salvadoreños con las anglas. Y a veces, yo sí sé de un caso aquí en El Salvador, de una
muchacha que tuvo una relación bastante prolongada con un judío salvadoreño, ¿verdad? Eh, y bueno, que en un momento dado ya se iban a casar. Y entonces le dice el muchacho, bueno, sí, nos vamos a casar, pero nos vamos a casar por el judaísmo y tú te vas a volver judía. Entonces ella le dijo no, porque ella venía de una familia católica muy fuerte y le dijo no, yo soy católica y voy a seguir siendo católica. Total que ahí terminó la relación, ya no se casaron, después de tener muchos años de esa relación. ¿Eso qué quiere decir? Ahí están los valores, en este caso, la religión como un elemento central de la identidad del grupo. Bien, dado que la identidad es producto de la interacción social, la cultura tiende a homogenizarse, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Claro, en la medida en que estamos interactuando con otro grupo, entonces homogenizamos la cultura porque eh, necesitamos establecer cierto lenguaje común. Pero esto no elimina la identidad, ni mucho menos, sino que a veces incluso hasta la refuerza. En la medida que yo me parezco más al otro, necesito establecer que soy diferente al otro. Bien, y siempre hay determinados símbolos que se mantienen, que se desarrollan, perdón, como propios de la identidad de un grupo. A veces esos símbolos son muy evidentes, a veces no son tan evidentes, pero siempre hay símbolos, digamos, que se constituyen en elementos identitarios muy claros. Bien, símbolos de identidad, yo solo algunos. Ya hemos dicho que no vamos a hacer un inventario de rasgos culturales, pero sí hay determinados elementos culturales que es importante mencionar, por ejemplo, el nombre propio. Siempre hay un nombre propio en un grupo. El santo patrón es muy importante en la sociedad salvadoreña y mesoamericana, el santo patrón. Incluso, bueno, el santo patrón y los símbolos católicos prácticamente son tomados muy en serio por los católicos, pero también por los que no se adscriben a ninguna denominación, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica ha proporcionado símbolos de identidad muy importantes. Los rituales de aniversario de las comunidades y los grupos sociales, campeonatos de fútbol y actividades deportivas. El fútbol prácticamente es una representación simbólica de las relaciones de oposición y conflicto, y por eso es de que nos llena de emoción, y muchas veces a los estadios llevamos las banderas y cantamos el himno nacional, no porque nos lo impongan, sino como parte de la cultura nacional. Rituales y danzas características del lugar y los grupos sociales. Ya hablábamos de la danza de moros y cristianos, de los historiantes en el caso de Santo Domingo de Guzmán. La identidad paisajista. El paisaje es importante entre los salvadoreños en Calgary, por ejemplo. Ellos compraban las toallas y la sal y las enmarcaban, las tenían como cuadros. Y por ejemplo, ahí había una toalla y la sal que tenía que ver con el volcán de San Salvador, ¿verdad? El volcán de San Salvador, de repente, un símbolo de identidad nacional. La geografía, el hecho de pertenecer a un territorio común. Memoria colectiva e histórica, forma como los sujetos sociales interpretan su propio ser histórico. El lenguaje, la manera como los sujetos sociales hablan, importante. A veces pueden ser palabras, a veces pueden ser frases. Los semicampesinos de Huarjila y los ranchos estuvieron en Mesa Grande, Honduras. Muchos de ellos estuvieron en Mesa Grande, Honduras, a propósito del conflicto
político-militar, y les ofrecieron la nacionalidad hondureña, pero no la aceptaron. Y entonces ellos me decían, ¿cómo vamos a aceptar la nacionalidad hondureña si ellos hablan mal? Ellos hablan mal. En realidad, la manera de hablar del sur de Honduras y del norte de El Salvador es muy parecida. Son palabritas, son frases, pero esas palabritas y frases marcan identidad. Esas palabritas y frases marcan identidad. La identidad nacional, los símbolos patrios ya no son símbolos de Estado, o no son símbolos de Estado, sino que son símbolos en realidad de la nación, ¿verdad? Son símbolos de la nación. En el festival latinoamericano en Miami, esto fue en 1995 en Miami, la gente llevaba sus banderas, y no porque los obligaran, sino que ellos llevaban sus banderas como símbolo de identidad nacional, ¿verdad? Y yo me confundía mucho entre cubanos y puertorriqueños, que los dos compiten por tener la mejor salsa, ¿verdad? Mejor música salsa entre los cubanos y los puertorriqueños. Pero los cubanos tienen el triangulito rojo y las líneas azul y blanca, y los puertorriqueños tienen el triangulito azul y las líneas rojas y blancas, y total que para mí era una verdadera confusión. Pero para ellos era muy importante establecer su bandera, porque su bandera era como decir nosotros somos de Cuba o de Puerto Rico. También aquí en las partidas de fútbol a nivel internacional, siempre la gente lleva sus banderas. A veces incluso en el estadio se establecen los colores nacionales como una manera de identificarse como parte de la nación. Y no es por obligación del Estado, sino que porque la gente realmente quiere hacerlo. Bien. La estructura social, la identidad tiene que ver con la interacción social cotidiana, ya lo hemos dicho. La economía, el hecho de pertenecer a un sistema económico determinado o a una determinada clase social, eso también proporciona identidad. La dinámica política, el hecho de pertenecer a una unidad política o formar parte de una organización específica del poder, el simple hecho que nosotros votemos por un presidente, por alcaldes, definitivamente que eso ya nos proporciona identidad. Tenemos derecho a votar, ¿verdad? La capacidad, pues, de decisión muchas veces proporciona identidad. Las relaciones de solidaridad y ayuda mutua, también se supone que siempre hay un nivel de solidaridad y ayuda mutua en la identidad. Hay relaciones de poder, hay relaciones de conflicto, pero también hay relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Es fundamental el estudio de las fronteras sociales, ya nos lo decía Fredrik Barth, ¿verdad? Los grupos étnicos y sus fronteras, las fronteras son fundamentales. Hasta aquí lleva un grupo y de aquí para allá comienza otro grupo. Todo grupo establece límites, porque somos seres humanos y los seres humanos somos limitados, somos finitos. Solo los posmodernos creen que no hay límites, pero sí hay límites. Hay límites en los grupos políticos, hay límites también en los grupos religiosos, ¿verdad? Sos o no sos católico, sos o no sos de determinada iglesia. Hay límites también en los grupos étnicos,
hay límites en las clases y estratos sociales, ¿verdad? Entonces, siempre hay límites, siempre hay límites. ¿Cómo se establecen los límites? Eso es lo que hay que determinar. A veces los límites no están establecidos formalmente, se establecen en la cotidianidad. Se establece en la cotidianidad. Pierre Bourdieu, por ejemplo, nos habla de cómo la construcción del gusto es una forma de establecer límites, ¿verdad? De establecer límites. Y ahí los límites están establecidos más en la cotidianidad. Los temas de conversación, los gustos por determinado tipo de música, determinado tipo de comida, etcétera, están estableciendo límites entre grupos, entre clases sociales y estratos socioeconómicos. Pero también entre grupos étnicos y de otra naturaleza. Bien. Carácter histórico de la identidad sociocultural, bueno, todos los elementos de la identidad están cambiando, ¿verdad? Tanto las relaciones de oposición y conflicto como la cultura y las relaciones intergrupales, todos están sometidos a la transformación, a procesos de transformación. La identidad se aprende a través de la socialización de los individuos, de la enculturación. En realidad estamos aprendiendo la identidad desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños. Y la identidad es un fenómeno esencialmente sociopolítico. ¿Por qué? Porque construye estructuras de poder. Construye estructuras y sistemas de poder. Bien. En toda sociedad existe un conjunto de identidades socioculturales, algunas de las cuales se complementan, pero otras compiten entre sí. La identidad nacional se ha venido construyendo a lo largo de un proceso lleno de contradicciones y luchas sociales. Es decir, ninguna identidad es algo dado, es algo que se ha venido construyendo. La identidad nacional, en un primer momento, fue la identidad de una élite social, de la élite añilera, que quería comerciar directamente con Europa. O sea que la independencia no fue tanto con respecto a España como con respecto a Guatemala, ¿verdad? Es decir, antes de la independencia el añil pasaba por Guatemala y entonces los comerciantes guatemaltecos se quedaban con la mayor parte de las ganancias. Lo que los salvadoreños querían era que el comercio fuera directamente a Europa, sin pasar por Guatemala. El conflicto en realidad era con Guatemala. Y entonces, en un primer momento, la identidad nacional fue una identidad de élite. Poco a poco se fue expandiendo. Ya a finales del siglo XIX se puede identificar la construcción de la identidad nacional salvadoreña, ¿verdad? Pero bueno, la independencia viene de 1821, finales del siglo XIX, estamos hablando después de 60, 70 años. Que para la fecha es bastante. 1932, triunfo de la sociedad ladina y mestiza sobre las poblaciones indígenas. Prácticamente las poblaciones indígenas quedan como subyugadas. La sociedad salvadoreña se define como una sociedad mestiza. Incluso se llegó a establecer que los indígenas habían desaparecido, cosa que no es cierto, pero sí quedaron subyugados. Y se desarrolla una cultura política del anticomunismo, porque se asocia al indígena con el comunismo. Eso no quiere decir que realmente hay un equívoco acá, y muchos académicos ven el levantamiento de 1932 como propiciado por el Partido Comunista o con influencia del Partido Comunista y de orientaciones comunistas y socialistas internacionales. No es cierto. La influencia del Partido Comunista y de
orientaciones comunistas y socialistas internacionales es muy bajo. Es muy bajo. En realidad el levantamiento es un levantamiento en cadena que más bien tiene características locales y étnicas. Características locales y étnicas. Es un levantamiento indígena, indígena campesino, en contra de los detentadores del poder de sus localidades, de los ladinos, de Nahuizalco, de Izalco, de cada una de las localidades en donde se levantó la población indígena. Fíjense que la población indígena de Santo Domingo de Guzmán no se levantó. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque Santo Domingo es de tierra baja y por tanto no es apta para el café. La expansión del café era una de las motivaciones les estaban arrebatando sus tierras por la expansión del café. Y dos, no habían ladinos. La constitución del grupo ladino en Santo Domingo es posterior. Entonces Santo Domingo no se levantó. Se levantó Tacuba, Nahuizalco, Izalco, Colón. Hay varios municipios que se levantaron. Pero en realidad era un levantamiento, una rebelión de carácter local. Era una rebelión de carácter local. No fue una revolución, como en el caso de los 70 y los 80, sino que más bien una rebelión, ¿verdad?, de carácter local y con características étnicas, básicamente. Bien, pero se asocia al indígena con el comunismo y entonces se desarrolla lo que se ha denominado la cultura política anticomunista. Luego viene el conflicto político-militar que inicia en 1970, conflicto político-militar, no guerra, porque el conflicto no es únicamente bélico, sino que tiene que ver con un componente político importante, ¿verdad?, que inicia en los años 70 y esto replantea la identidad salvadoreña. Esto constituye pues un replanteamiento de la identidad salvadoreña. Bien, en particular se cuestiona esta visión anticomunista. Hemos dicho que la identidad es producto de relaciones sociales de oposición y conflicto. Entonces, en el caso de la identidad nacional, podemos hablar de tres grupos: el grupo angloamericano o blancoamericano, el grupo mexicano y el resto de los países centroamericanos. El grupo angloamericano, que tiene que ver con una relación de dominio-subordinación, recordemos a Roger Bastide, en la cual el salvadoreño ocupa la posición del subordinado. Es una relación de dominio asumido, es decir, nos asumimos como inferiores al angloamericano prácticamente en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Con el mexicano más bien hay una relación conflictiva, que yo la denomino hegemonía no asumida. No aceptamos la calidad de inferioridad frente al mexicano. Sí, más o menos como por 1994 apareció una noticia en Primer Impacto, que por cierto era, no estoy bien seguro si sigue siendo, un programa mexicano. Y entonces allí la noticia era de que habían capturado a un grupo de salvadoreños en la frontera México-Estados Unidos y a la policía mexicana se le ocurrió meterlos en un camión de la basura. Los metieron en un camión de la basura y los llevaron a la frontera México-Guatemala. Y entonces una señora de Usulután, indignada, me dice: ya ve, don Carlos, ya ve, eso somos para los mexicanos, basura, pura basura. Yo le digo: bueno, pero los anglos, los gringos no nos tratan mejor. Ah, me dijo, pero ellos son los amos del mundo, ellos son los señores del mundo,
pero el mexicano que es pinche, tan pinche como nosotros, no nos va a tratar así. Entonces, claro, eso lo que hace ver es esto, es decir, hay un dominio asumido, ellos sí nos pueden pisotear, porque ellos son los amos del mundo, son los señores del mundo, pero el mexicano, que en palabras de esta señora es pinche, tan pinche como nosotros, ellos no nos van a tratar mal, ¿verdad? Hay una hegemonía no asumida. Y con el resto de los países centroamericanos la relación es de mayor igualdad, de carácter competitiva, ¿verdad? Incluso discriminamos a los hondureños y a los nicaragüenses, ¿verdad? Pero entre los pueblos centroamericanos florecen relaciones de solidaridad y ayuda mutua. Casi siempre los centroamericanos se unen, en el caso de Los Ángeles, en contra de los mexicanos. En el caso de Calgary, los poquitos, bueno, básicamente el grupo era salvadoreño, pero habían algunos de Guatemala y Nicaragua y se unían en contra de los chilenos. Bueno. Pero también se ha desarrollado una identidad latinoamericana, casi siempre se constituyen las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos y otros países del mundo. Las identidades regionales son difusas, no cuentan con un sistema de autoridad propia y ni tampoco con un sistema simbólico que les caracterice. Yo aquí he puesto 3 regiones, la región oriental, la región de Chalatenango, Sonsonate, que es como la región más indígena de El Salvador, pero por supuesto que pueden haber más. Las unidades de tipo territorial que sí cuentan con un sistema propio y un sistema de identificación simbólica. Estamos hablando de municipios, distritos ahora, cantones y caseríos, y también identidades locales urbanas, pero estas son más difusas. Las identidades locales generan también identidades más amplias de carácter microrregional, sobre todo cuando hay características que las unifican. Por ejemplo, el oriente de Chalatenango, que son las poblaciones que participaron en el movimiento revolucionario, pues ahí hay una microrregión bastante definida. El Bajo Lempa también, la constante inundación del río Lempa y el hecho de generar un desarrollo sostenible también es son características que los unifican, ¿no? Y ahí las microrregiones, pues cada quien, bueno, el área metropolitana de San Salvador, yo diría que también se constituye en una microrregión. Las identidades étnicas, identidades indígenas, ya hemos hablado de esto, que en la segunda mitad del siglo XX prácticamente experimentan un proceso de negación o invisibilización. La sociedad salvadoreña les da la espalda, se dejan incluso denominar indígenas, pero se siguen desarrollando sus identidades. Ya a finales del siglo XX, con el desarrollo del movimiento revolucionario y también con la constitución del movimiento indígena continental, pues bueno, entonces ya reactivan sus identidades. Los salvadoreños norteamericanos, salvadoreños de tipo transnacional, salvadoreños americanos, salvadoreños canadienses, que inciden en el desarrollo de la identidad nacional salvadoreña. Incluso, por ejemplo, en el caso de Cacaopera, los salvadoreños americanos de Long Island, de Cacaopera, pues contribuyen directamente en la fiesta patronal de Cacaopera. Las identidades de estratificación social, muy importante porque estas constituyen una ruptura importante a nivel de la identidad nacional. La fiesta patronal de San Salvador, por ejemplo, que debería ser una fiesta que unificara, por una parte, al municipio de San Salvador, pero por otra parte también a la nación, porque el santo patrón deviene en símbolo nacional. Sin embargo,
las actividades que se desarrollan en el centro de San Salvador y prácticamente son actividades de los estratos bajos, ¿verdad? De las clases y los estratos bajos. Hay una división de clases y estratos sociales muy clara en la fiesta patronal de San Salvador. Los estratos medio, medio alto y alto tienden a irse a la playa o aprovechar para salir del país. A lo más llegan a la Feria Consuma, que ahora ya no sé cómo va a quedar porque por el momento no creo que no hay Feria Consuma. Pero las actividades de los estratos y las clases sociales bajas son de los estratos y las clases sociales bajas. Entonces ahí hay una división bastante clara. Y así, en muchas esferas, ya hemos hablado, la migración de los salvadoreños a los Estados Unidos, básicamente lo que llamamos la cultura salvadoreño-americana, es una cultura de los estratos bajos, estratos y clases sociales bajas, ¿verdad? Los estratos medio y medio alto más bien se insertan en las estructuras de poder de los Estados Unidos. Bien. Identidades sociopolíticas que generan divisiones importantes, ¿verdad? Hemos tenido la famosa división entre el FMLN y Arena por mucho tiempo. Ahora, bueno, casi que a favor o en contra de nuevas ideas, pero siempre se da esta división en función de identidades políticas. Y bueno, ya en los lugares, en las localidades, pues habría que ver, también las divisiones políticas están impactando. Identidades religiosas, católicos que andan por un 38.47%, protestantes, sobre todo evangélicos y pentecostales, 38.20%, y ninguna denominación, 19.53%. Aquí dos observaciones. En primer lugar, los católicos siguen siendo hegemónicos. La religión católica sigue siendo la religión hegemónica por dos razones. Una, por la profundidad histórica, tiene más de 500 años. Y dos, porque a pesar de sus divisiones, constituye una iglesia, entonces están unificados. Los evangélicos y los pentecostales son diversas iglesias dispersas, que no logran unificarse y por tanto su nivel de incidencia es menor. Yo diría que el catolicismo sigue siendo la religión hegemónica en el país. Y esta última elemento, el de ninguna denominación, es muy importante porque a veces mal comprendida. Por ejemplo, en mi libro Salvadoreños en Calgary, en la primera versión, le eliminaron esa característica de ninguna denominación porque a los editores no les entró en la cabeza la posibilidad de que hubiera gente que no se adscribiera a ninguna denominación. La verdad es de que esto es importante porque sí es un número, casi 20% de la población nacional que no se adscribe a ninguna denominación. En el caso de Santo Domingo de Guzmán, estamos hablando del año 2000, católicos 43.10%, evangélicos 46.55% y ninguna denominación 10.35%. Insisto que los católicos siguen siendo hegemónicos por la profundidad histórica, por el hecho que se mantienen unificados como iglesia y también porque proporcionan los símbolos de identidad nacional y también los símbolos de identidad del municipio. Ahora, distrito. Bien, identidades de grupos de edad, la oposición entre jóvenes y adultos es muy importante. Los jóvenes introducen transformaciones de trascendencia y las identidades de género también, muchas veces no reconocidas, pero que deben de reconocerse cada vez con mayor fuerza. Todas estas identidades se atraviesan y se condicionan unas a otras de tal manera que el estudio de un tipo de identidad exige tomar en cuenta los demás tipos de identidad sociocultural.
Por supuesto que uno toma una identidad, se concentra en una identidad, pero toma en cuenta las demás identidades que están interactuando con esta identidad. Y entonces aquí 5 dimensiones para el estudio de las identidades y los sistemas culturales: el nivel local, el nivel microrregional, regional, nacional, transnacional y global. Todos estos niveles se están interrelacionando dialécticamente, ¿verdad? Muy importante eso. Todos estos niveles se están interrelacionando dialécticamente. Y lo digo muy importante porque ahora con la antropología, la globalización, tal pareciera que todo va de lo global hacia lo local. No. Todos estos son niveles: el cantón, el caserío, el distrito, el municipio, la microrregión, la región, la sociedad nacional y la sociedad global, que tienen dinámicas propias, ¿verdad? Como diría Julian Stewart, ya hace bastante tiempo, Julian Stewart decía: el nivel más bajo puede tener una orientación diferente al nivel más alto. Y eso sucede. Por ejemplo, si yo agarro el caso de Huarjila y los ranchos, el caso de Huarjila, por ejemplo, Huarjila es semicampesino, combina la economía campesina con la economía capitalista, pero con un peso fuerte de la economía campesina, y con la economía capitalista a través de la migración transnacional principalmente, ¿verdad? Después pasamos al distrito, más o menos estamos hablando ya en el distrito el nivel capitalista es más importante, sí va adquiriendo mayor peso, sobre todo por la ciudad de Chalatenango, ¿verdad? No, perdón, me estoy equivocando. En el caso de Huarjila, digamos, pasaríamos al municipio más bien, y ahí en el municipio sí, efectivamente, el peso de la ciudad de Chalatenango ya tiene un carácter capitalista más fuerte. Luego llegamos a la microrregión. La microrregión sí tiene si agarramos el oriente de Chalatenango, ahí el peso de la economía campesina, de la sociedad campesina es muy fuerte, ¿verdad? La región, la sociedad nacional, la sociedad global, ahí ya el elemento capitalista es más fuerte. Entonces, sí hay una interacción dialéctica entre capitalismo y sociedad campesina que va adquiriendo diferentes grados a nivel, en relación a los diferentes niveles de la sociedad. Bien, aquí me quedo y espero sus preguntas, comentarios, etcétera.